Todos se burlaban de su cama de arcilla y la llamaban una fantasía inútil. En las montañas, donde en invierno la temperatura bajaba a -30, todos dependían de una estufa de hierro y de cortar leña sin descanso. Pero mientras sus vecinos se congelaban, quemaban cercas y desarmaban cobertizos para usarlos como combustible, él dormía sobre su extraña estructura de piedra y despertaba con calor, casi 60 grados más caliente que los demás. El invierno en las montañas Wind River no llegaba de golpe, sino que descendía lentamente, como una sombra que se alargaba cada día hasta cubrirlo todo. A más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, el aire era más delgado, más seco, y el frío parecía tener una textura distinta, casi sólida. Durante el verano, el valle ofrecía una apariencia engañosa de mansedumbre. Los prados se llenaban de flores bajas y resistentes, los arroyos corrían claros entre las piedras y el viento soplaba con una frescura agradable que prometía noches tranquilas. Pero cuando el otoño avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse más temprano tras las crestas nevadas, la montaña revelaba su verdadera naturaleza. El frío no era solo una bajada de temperatura, sino una presencia constante, una fuerza que probaba la resistencia de cada hombre y de cada construcción levantada en aquella altura. Los colonos que habían llegado en los últimos años compartían una misma convicción. Creían que el esfuerzo y la rapidez eran suficientes para conquistar cualquier territorio. Habían leído manuales, escuchado consejos en las ciudades más al sur y confiaban en la promesa de que una cabaña bien cerrada, una estufa de hierro fundido y una provisión adecuada de leña bastarían para resistir la estación fría. La filosofía era sencilla: construir rápido antes de que cayera la nieve, gastar lo mínimo posible en materiales difíciles de transportar y concentrar la energía en limpiar tierras y sembrar. El invierno era visto como una prueba incómoda, pero no como una amenaza estructural que pudiera derrotar el sentido común. Daniel Morales había llegado al valle con esa misma confianza. Tenía poco más de 30 años, una espalda fuerte acostumbrada al trabajo físico y la determinación de quien busca establecer un hogar permanente. No era un aventurero imprudente, sino un hombre metódico que había ahorrado durante años antes de emprender el viaje hacia el oeste. Su motivación era clara: tierra propia, independencia, la posibilidad de construir un futuro sin depender de nadie más. Cuando eligió su parcela, contempló las montañas con respeto, pero también con la seguridad de que la técnica correcta lo protegería de cualquier adversidad. Construyó su cabaña siguiendo los principios aceptados por todos en el valle. Derribó pinos rectos y robustos, los arrastró hasta el claro elegido y levantó paredes de troncos ajustados unos sobre otros. Entre las juntas colocó barro mezclado con musgo, una solución que los manuales describían como suficiente para bloquear el viento. El suelo lo formó con tablas apoyadas sobre vigas separadas entre sí, dejando inevitablemente pequeños espacios por donde podía colarse el aire. La casa medía aproximadamente 5 por 6 metros, con una altura interior modesta que facilitaba, en teoría, el calentamiento del espacio. Una única ventana de vidrio simple miraba hacia el este y la puerta, construida con tablones gruesos, cerraba sin precisión perfecta, pero lo bastante bien para el estándar de la frontera. En una esquina instaló una estufa de hierro fundido que había adquirido con esfuerzo considerable. El tubo salía recto por el techo, permitiendo que el humo ascendiera sin obstáculos. Aquella estufa prometía calentar espacios de dimensiones similares al suyo, y Daniel aceptó esa garantía como una ley casi indiscutible. En la esquina opuesta levantó una plataforma de madera elevada para dormir, convencido de que separar el lecho del suelo lo protegería del frío ascendente. Todo en su construcción reflejaba la lógica compartida por los demás colonos. Las cabañas de Michael Torres, de Samuel Rivera y del viejo Oliver Hayes eran casi idénticas.
Nadie cuestionaba el método porque nadie conocía otro. Las primeras heladas llegaron en diciembre. Daniel despertó una mañana y notó que el interior de las paredes brillaba bajo una capa fina de escarcha. El aire dentro de la cabaña parecía húmedo y pesado. Pensó que se trataba de un fenómeno pasajero, consecuencia de la diferencia entre el calor interior y el frío exterior. Sin embargo, pocos días después, el agua almacenada en un cubo situado a escasa distancia de la estufa apareció cubierta por una capa sólida de hielo. Aquella visión lo inquietó más de lo que quiso admitir. La estufa producía un calor intenso en su proximidad inmediata. A menos de 1 metro del hierro ardiente, el aire se volvía sofocante, casi insoportable. Pero en los rincones opuestos la temperatura descendía por debajo del punto de congelación. Daniel podía sentirlo al caminar descalzo por la noche. El suelo transmitía un frío penetrante que subía por sus piernas como una corriente invisible. Las tablas, apoyadas sobre vigas con espacio abierto debajo, permitían que el aire helado circulara libremente. Cada ráfaga de viento encontraba grietas entre los troncos, pequeñas fisuras que el barro inicial no había sellado de forma permanente. El calor se escapaba con una facilidad desconcertante. A medida que el invierno se intensificaba, la diferencia entre las zonas calientes y frías dentro de la cabaña se volvió extrema. Cerca de la estufa, el aire podía alcanzar temperaturas elevadas, mientras que la plataforma donde dormía, situada a una distancia prudente por seguridad, permanecía gélida. Daniel se cubría con todas las mantas que poseía, pero aún así despertaba con rigidez en las articulaciones y un dolor persistente en la espalda. Cada noche debía levantarse varias veces para alimentar el fuego, temeroso de que la estufa se apagara y el interior descendiera rápidamente por debajo de cero. El consumo de leña superó con creces sus cálculos. Lo que había previsto como suficiente para toda la estación empezó a disminuir a un ritmo alarmante. El esfuerzo físico se multiplicó. Cortar, partir y transportar madera se convirtió en una rutina extenuante que ocupaba buena parte de sus días. Y pese a ello, el confort nunca llegaba a consolidarse. En el resto del valle la situación no era mejor. Michael Torres quemaba su reserva con la misma desesperación, convencido de que solo aumentando el fuego podría vencer al frío. Samuel Rivera luchaba por mantener el agua líquida y evitar que sus alimentos almacenados se congelaran en los rincones más alejados de su estufa. El viejo Oliver Hayes observaba con preocupación cómo el hielo se acumulaba en el borde de su techo, formando capas pesadas que no se derretían debido a la escasa temperatura interior. Las cabañas, construidas para resistir, revelaban una fragilidad inesperada ante el clima extremo de la altura. La sensación general en la comunidad era de desgaste constante. El frío no solo afectaba a los cuerpos, sino también a los ánimos. El sonido del viento golpeando las paredes de madera durante la noche recordaba a todos que su seguridad dependía de estructuras demasiado ligeras para la montaña. Sin embargo, nadie planteaba una alternativa real. El método era el aceptado y la solución habitual consistía en quemar más madera. Fue entonces cuando Daniel comenzó a recordar con mayor claridad las historias de su abuelo Alejandro. De niño, en su hogar anterior, había escuchado descripciones detalladas de grandes estufas de mampostería construidas en regiones donde los inviernos eran aún más severos. Aquellas estructuras no se limitaban a calentar el aire, almacenaban el calor en su propia masa. El fuego ardía durante unas horas, pero la piedra y la arcilla retenían la energía durante toda la noche. Las familias dormían sobre superficies templadas que liberaban calor lentamente hasta el amanecer. En su momento, Daniel había considerado aquellas historias como relatos pintorescos de un mundo antiguo. Ahora, en medio de la montaña y del frío que parecía invencible, comenzaron a adquirir un sentido nuevo. Observó que el problema no era la falta de intensidad en el fuego,
sino la incapacidad de su cabaña para conservar lo que producía. La estufa calentaba el aire con rapidez, pero el aire, ligero e inestable, escapaba por cada grieta. No había masa suficiente que absorbiera y estabilizara la temperatura. Una tarde, mientras alimentaba el fuego y veía cómo las llamas consumían otra carga de madera, comprendió que la verdadera debilidad no estaba en la montaña, sino en el diseño mismo de su refugio. El frío no lo derrotaba por ser demasiado fuerte, sino porque su casa no sabía retener el calor. Esa diferencia conceptual comenzó a tomar forma en su mente con una claridad creciente. Los vecinos escucharon con escepticismo cuando insinuó la posibilidad de una solución distinta, basada en técnicas antiguas. Para ellos, la frontera exigía rapidez y ligereza, no estructuras pesadas de piedra y arcilla. Pero Daniel ya no pensaba en términos de conveniencia inmediata. Pensaba en estabilidad, en permanencia y en la necesidad de adaptarse al entorno en lugar de combatirlo con métodos ineficientes. Esa comprensión marcó el final de su primera etapa en la montaña. El invierno aún no había terminado, pero dentro de él algo había cambiado. Ya no veía su cabaña como un producto terminado, sino como un experimento incompleto. Mientras el viento continuaba soplando y el hielo seguía formándose en las paredes, comenzó a concebir la idea de transformar su hogar desde los cimientos. La semilla de esa transformación, alimentada por la memoria de su abuelo y por la evidencia palpable de sus fracasos, se convertiría en la base de todo lo que vendría después. La comprensión que había nacido en Daniel durante las noches más frías del primer invierno no se desvaneció con la llegada de la primavera. Al contrario, cuando la nieve comenzó a retirarse lentamente de los claros y el arroyo recuperó su murmullo constante, aquella idea se volvió más concreta y exigente. El fracaso del sistema convencional no había sido una simple incomodidad estacional. Había revelado una debilidad estructural que debía corregirse antes de que la montaña volviera a imponer su dominio. Daniel sabía que no podía enfrentarse a otro invierno con la misma cabaña ligera y dependiente del fuego continuo. La primera tarea consistió en observar el terreno con otros ojos. Si pretendía construir una estructura capaz de almacenar calor, necesitaría materiales distintos a la madera. Comenzó a recorrer las laderas cercanas en busca de piedra adecuada. No todas servían. Algunas, al golpearlas con el martillo, mostraban grietas internas o una textura demasiado porosa que podría fracturarse bajo cambios térmicos repetidos. Daniel aprendió a distinguir el sonido de una roca densa y compacta, capaz de soportar calor intenso sin desintegrarse. Durante semanas, cargó piedras de distintos tamaños desde una pendiente pedregosa situada a casi 3 kilómetros de su parcela. Las más grandes exigían pausas frecuentes para recuperar el aliento en el aire enrarecido de la altura. Al mismo tiempo, exploró el lecho del arroyo donde, tras la retirada del hielo, apareció una capa de arcilla azulada. Tomó muestras, las mezcló con agua y probó su plasticidad entre los dedos. Recordaba vagamente las proporciones mencionadas por su abuelo, pero debía adaptarlas a los materiales locales. Mezcló arcilla con arena fina y añadió fibras vegetales cortadas en trozos pequeños para evitar que el barro se agrietara al secarse. En un principio, las primeras pruebas se resquebrajaron bajo el sol primaveral. Ajustó entonces la proporción de arena y añadió ceniza de madera, descubriendo que aquella combinación endurecía mejor y resistía la humedad con mayor firmeza. Cuando reunió suficiente piedra y perfeccionó el mortero, tomó la decisión de intervenir en el interior de su cabaña. Retiró las tablas de una sección del suelo y comenzó a excavar. El trabajo no era sencillo. La tierra aún conservaba restos de heladas tardías, y las herramientas debían abrirse paso con paciencia. Excavó hasta una profundidad que permitiera asentar una base estable, consciente de que la estructura que planeaba levantar tendría un peso considerable.
No se trataba de añadir un objeto más a la habitación, sino de introducir una masa sólida capaz de transformar el comportamiento térmico de todo el espacio. Sobre el fondo nivelado, colocó una capa de piedras más pequeñas que actuaran como cimiento. Las fijó con el mortero preparado, asegurándose de eliminar bolsas de aire. Cada piedra debía asentarse con firmeza, formando una base continua que distribuyera el peso. Una vez completado el fundamento, comenzó a definir la cámara de combustión. Eligió las piedras más planas y resistentes para construir las paredes internas de la futura caja de fuego. Calculó sus dimensiones con cuidado, lo suficientemente amplia para albergar una carga intensa de leña, pero no tan grande que dificultara el control del tiro. La apertura frontal fue diseñada con una ligera forma arqueada, una estructura que proporcionaba estabilidad y favorecía la circulación del aire. Daniel comprendía que la combustión eficiente dependía tanto del suministro adecuado de oxígeno como del recorrido posterior de los gases calientes. No podía limitarse a replicar una estufa convencional. Debía crear un sistema completo donde cada elemento trabajara en conjunto. Detrás de la cámara comenzó la parte más delicada del proyecto, el laberinto de conductos internos. En lugar de permitir que el humo ascendiera directamente hacia el exterior, diseñó un recorrido prolongado dentro de la masa de piedra. Construyó un primer canal horizontal que obligaba a los gases a desplazarse hacia el fondo de la estructura. Luego elevó el trayecto mediante un conducto vertical y lo hizo regresar en sentido opuesto a través de otro tramo horizontal. De este modo, el calor debía recorrer una trayectoria sinuosa antes de alcanzar la salida hacia la chimenea. La lógica era clara. Cada metro adicional dentro de la piedra significaba mayor transferencia de energía térmica hacia la masa sólida. Daniel cuidó que las secciones internas no fueran ni demasiado estrechas ni excesivamente amplias. Si resultaban estrechas, podrían obstruirse con ceniza o residuos. Si eran amplias, el humo circularía demasiado rápido sin ceder suficiente calor. Alisó las superficies internas con una capa fina de mortero, evitando irregularidades que generaran turbulencias innecesarias. Una vez definido el sistema de conductos, llegó el momento de integrar el elemento que más había impresionado su imaginación desde las historias de su abuelo: la superficie para dormir. En lugar de reconstruir su antigua plataforma de madera, decidió convertir la parte superior de la estructura en una base sólida destinada al descanso. Colocó grandes losas planas sobre los conductos finales, asegurándose de que entre ellas y los gases calientes existiera un espesor suficiente para garantizar seguridad, pero no tan amplio como para impedir el paso del calor. La idea de dormir directamente sobre una masa térmica le parecía ahora no solo lógica, sino inevitable. El proceso requirió precisión. Ajustó cada piedra con paciencia, comprobando la estabilidad y la uniformidad de la superficie. Cuando finalmente terminó, la estructura ocupaba una parte significativa del interior de la cabaña. Su presencia alteraba el espacio físico, pero también la percepción del lugar. Ya no era una habitación ligera dominada por aire caliente inestable, sino un recinto donde la piedra adquiría protagonismo. El primer encendido se realizó al atardecer de un día templado de finales de primavera. Daniel colocó astillas secas y leña cuidadosamente partida en la cámara y prendió el fuego con atención. Durante la primera hora, vigiló cada señal: el movimiento del humo, la respuesta del tiro, la posible aparición de filtraciones. Los gases comenzaron a recorrer los conductos con regularidad. La piedra, inicialmente fría, empezó a templarse bajo la influencia del calor interno. Cuando el fuego alcanzó su punto máximo y luego descendió hasta brasas, Daniel apoyó la mano sobre la superficie superior. Sintió un calor suave, no abrasador, que se expandía de manera uniforme. Dejó que la estructura reposara durante la noche
y al amanecer comprobó que aún conservaba una temperatura agradable. Aquella persistencia era la confirmación de que el principio funcionaba. El calor no había desaparecido con la llama, había sido absorbido y retenido. Sin embargo, la transformación no podía limitarse a la masa térmica. Daniel recordaba con claridad que, durante el invierno anterior, gran parte del calor se había perdido por infiltraciones constantes. Por ello, dedicó las semanas siguientes a reforzar la envolvente de la cabaña. Retiró la antigua mezcla de barro y musgo entre los troncos y la sustituyó por un compuesto más elaborado, combinando arcilla, arena, fibras vegetales y estiércol seco que mejoraba la cohesión. Introdujo el material profundamente en cada fisura, presionándolo hasta eliminar cualquier espacio vacío. Posteriormente cubrió el interior de las paredes con una capa continua de arcilla fina. El proceso era lento y exigía paciencia. Extendía el material con las manos y lo alisaba cuidadosamente para evitar burbujas y grietas. Esa capa añadía masa térmica adicional y reducía la circulación de aire no deseado. El cambio fue perceptible incluso antes de la llegada del frío. La cabaña comenzó a sentirse más estable en temperatura, menos sujeta a variaciones bruscas. El suelo también recibió atención. Bajo las tablas reinstaladas, Daniel colocó láminas de corteza de abedul superpuestas para bloquear corrientes de aire. Encima de ellas distribuyó una capa gruesa de hierba seca comprimida que actuaba como aislante natural. Ajustó la puerta, tallando los bordes hasta lograr un cierre más preciso, y añadió tiras de lana en el marco para mejorar el sellado. Fabricó además contraventanas interiores para la única ventana, destinadas a cerrarse durante las noches más frías. A medida que el verano avanzaba, la nueva estructura comenzó a integrarse en su rutina diaria. Daniel perfeccionó el modo de encender el fuego, optando por cargas concentradas e intensas en lugar de mantener una combustión continua. Descubrió que una quema breve pero vigorosa transfería más energía a la masa que un fuego débil y prolongado. Observó también que el consumo de leña disminuía notablemente en comparación con el invierno anterior. Cuando el otoño regresó y las primeras heladas reaparecieron en el valle, Daniel enfrentó la temporada con una serenidad distinta. Sabía que aún faltaba la prueba definitiva, pero la experiencia de los meses anteriores le había mostrado que el principio era sólido. Su cabaña ya no dependía únicamente de la llama visible, sino de una estructura que retenía y distribuía el calor con paciencia. Así, mientras las montañas se cubrían nuevamente de nieve y el viento comenzaba a soplar con mayor insistencia, Daniel aguardó el invierno no como un enemigo inevitable, sino como el juez que confirmaría si su decisión de transformar el hogar había sido acertada. El invierno regresó con una severidad que incluso los habitantes más antiguos del valle no recordaban haber experimentado con tanta persistencia. A comienzos de diciembre, una masa de aire ártico descendió desde el norte y se instaló sobre las montañas Wind River, como una presencia inmóvil. Las temperaturas cayeron por debajo de los 30 grados bajo cero y se mantuvieron allí día tras día, sin el menor alivio. El cielo adquirió un tono metálico y el viento sopló con una fuerza constante que levantaba la nieve recién caída y la lanzaba contra las paredes de las cabañas como arena helada. En los claros abiertos, la nieve alcanzó alturas que cubrían cercas y herramientas, y contra los muros orientados al norte se formaron ventisqueros que casi tocaban los aleros. En esas condiciones extremas, cada construcción fue puesta a prueba sin contemplaciones. El frío ya no era una molestia constante, sino una amenaza directa contra la supervivencia. Los hombres del valle trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, cortando y transportando leña, conscientes de que la combustión ininterrumpida era la única defensa que conocían. Michael Torres agotó su reserva antes de mediados de enero.
Lo que había acumulado con esfuerzo durante el verano se consumió en pocas semanas de fuego continuo. Desesperado, comenzó a desmontar partes de su cercado y más tarde arrancó tablas de un cobertizo secundario para alimentar la estufa. Aún así, el interior de su cabaña apenas superaba el punto de congelación durante las noches más frías. En la vivienda de Samuel Rivera, la situación no fue menos grave. El agua almacenada en barriles se congelaba cada madrugada, incluso cuando los recipientes estaban situados cerca del calor. Derretir el hielo requería combustible adicional, lo que aceleraba la disminución de las reservas. Las verduras almacenadas en cajas se endurecieron y estropearon en los rincones más alejados de la estufa. La humedad del aire, incapaz de escapar por completo, se condensaba en las paredes y volvía a congelarse, formando capas que debilitaban las juntas entre los troncos. Samuel pasaba horas rellenando grietas con barro helado que no tardaba en desprenderse. El viejo Oliver Hayes enfrentó un problema aún más alarmante. El interior de su cabaña, incapaz de mantener una temperatura estable, no generaba suficiente calor bajo el techo para impedir la formación de gruesas capas de hielo en los bordes. La nieve acumulada sobre la cubierta no se deslizaba ni se derretía, sino que se compactaba y añadía peso. Una viga central comenzó a mostrar una ligera curvatura que se acentuó con el paso de las semanas. Finalmente, tras una tormenta especialmente intensa, parte del techo cedió y dejó entrar una corriente de aire y nieve que obligó a Hayes a buscar refugio temporal con otros vecinos. En medio de esa crisis general, la cabaña de Daniel Morales ofrecía un contraste que no podía pasar desapercibido. El sistema de masa térmica que había construido durante la primavera y el verano entró en funcionamiento bajo condiciones extremas que superaban todo lo experimentado el año anterior. Cada tarde, Daniel realizaba el mismo ritual con disciplina. Preparaba una carga de leña dura cuidadosamente partida, encendía un fuego intenso en la cámara y permitía que la combustión alcanzara su punto máximo antes de cerrar la abertura con firmeza. Las llamas, al recorrer los conductos internos, transferían su energía a la piedra. El humo ascendía por la chimenea con un tiro más fuerte debido a la diferencia térmica pronunciada entre el interior cálido y el exterior gélido. La estructura de piedra absorbía el calor sin prisa, y cuando las brasas se extinguían, la superficie superior conservaba una temperatura constante y agradable. Durante la noche, mientras el viento azotaba las paredes y el termómetro exterior descendía aún más, el interior de la cabaña experimentaba variaciones mínimas. Daniel notaba que la diferencia entre el momento posterior al encendido y el amanecer era de apenas unos grados. La masa térmica liberaba lentamente la energía acumulada, manteniendo un equilibrio que no dependía de la presencia visible del fuego. El consumo de leña se redujo de manera evidente. Mientras otros quemaban combustible sin pausa, Daniel utilizaba aproximadamente una fracción de lo que había necesitado el invierno anterior. Sus reservas, cuidadosamente almacenadas y secadas durante meses, permanecían ordenadas en el cobertizo. No se vio obligado a desmantelar ninguna estructura ni a comprometer materiales destinados a otras tareas. Esa estabilidad le otorgó no solo seguridad física, sino también una tranquilidad mental que contrastaba con la ansiedad visible en sus vecinos. El comportamiento del techo de su cabaña reveló otro efecto inesperado del sistema. El calor distribuido de forma uniforme en el interior generaba una ligera diferencia térmica que impedía la formación de gruesas barreras de hielo en los bordes. La nieve no se acumulaba indefinidamente, se evaporaba gradualmente o se deslizaba en pequeñas cantidades. Las vigas permanecieron rectas, sin mostrar signos de fatiga. La estructura, reforzada por la temperatura estable, soportó el peso del invierno con firmeza. El agua almacenada dentro de la cabaña nunca llegó a congelarse. Las verduras guardadas en cajas permanecieron utilizables, protegidas de las temperaturas extremas.
La combinación de sellado mejorado y masa térmica creó un ambiente interior donde la humedad se regulaba de manera natural. No se formaron capas de hielo en las paredes, y el aire, aunque frío en comparación con el verano, resultaba soportable sin la necesidad de múltiples capas de mantas. Con el paso de las semanas, la diferencia entre la cabaña de Daniel y las demás se volvió evidente para todos. Michael Torres fue el primero en visitar su hogar durante una tarde especialmente severa. Entró con las manos entumecidas y sintió de inmediato la estabilidad del ambiente. No era un calor ardiente que obligara a apartarse, sino una sensación envolvente y constante que parecía emanar de las paredes y del suelo. Samuel Rivera acudió poco después, llevando consigo a uno de sus hijos para resguardarlo durante unas horas del frío que penetraba en su propia vivienda. Ambos observaron la superficie de piedra sobre la que Daniel dormía, sorprendidos por su temperatura uniforme incluso varias horas después de apagado el fuego. La incredulidad inicial dio paso a una aceptación silenciosa. Los hombres comenzaron a hacer preguntas sobre la construcción, sobre los materiales empleados y el recorrido interno de los gases. Daniel explicó con paciencia el principio fundamental que había guiado su trabajo. No se trataba de luchar contra el frío con más intensidad de llama, sino de capturar y almacenar el calor antes de que escapara. Les mostró los detalles de la chimenea ampliada, el sellado de las juntas y la importancia de la combustión concentrada. Cuando el periodo más duro del invierno empezó a ceder a finales de febrero, el valle no era el mismo. La experiencia había transformado la percepción colectiva. Samuel Rivera anunció su intención de reconstruir parte de su sistema de calefacción siguiendo el modelo de masa térmica. Michael Torres ofreció su ayuda para transportar piedra durante la primavera, dispuesto a invertir esfuerzo en una solución duradera. Incluso Oliver Hayes, pese a su edad avanzada, manifestó el deseo de adaptar su próxima construcción a un diseño más sólido. La primavera llegó finalmente con un deshielo lento y prudente. La nieve retrocedió dejando al descubierto los daños sufridos por algunas cabañas, pero también revelando la integridad de la de Daniel. Aquella diferencia tangible actuó como prueba irrefutable. En las semanas siguientes comenzaron a levantarse nuevas estructuras que incorporaban piedra y arcilla en su interior. El valle, que antes había confiado exclusivamente en métodos rápidos y ligeros, adoptó una visión más paciente y permanente. Una noche, cuando el invierno ya era recuerdo y el aire frío de la altura se sentía menos hostil, Daniel se recostó sobre la superficie templada de su lecho de piedra y escuchó el viento lejano que descendía desde las cumbres. Pensó en su abuelo Alejandro y en las historias que durante años había considerado curiosidades del pasado. Comprendió que aquel conocimiento no era una reliquia, sino una herencia práctica que había encontrado su lugar en las montañas americanas. No había vencido al invierno por fuerza bruta ni por cantidad de combustible consumido. Lo había hecho entendiendo el equilibrio entre fuego, piedra y espacio. Su hogar ya no era una estructura frágil que resistía con dificultad cada embate del clima, sino un refugio integrado al entorno, capaz de convivir con el frío sin temerlo. En el silencio sereno de esa noche, mientras la masa térmica aún conservaba el calor del fuego reciente, Daniel sintió que la verdadera conquista no había sido del territorio, sino del conocimiento que lo unía con generaciones anteriores y con la propia montaña. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias que cambian la forma de ver las cosas más simples. Asegúrate de ver los otros videos. Y si te resultó interesante, comparte este video con quienes disfrutan de historias fuertes e inspiradoras.